Bueno, antes que nada me presento, soy Karen Mengarelli, ayudante de la profesora Mariela Maces. La idea de este video es poder ampliar un poquito los conocimientos acerca de la unidad 1, aportar a la bibliografía que ustedes tienen obligatoria, a modo de poder acompañarlos en este proceso de cursado bastante particular, y también poder acompañar a las lecturas que tienen de la unidad 1, de la bibliografía junto con los teóricos y bueno, obviamente el programa y los videos que tienen de presentación. Así que vamos a hacer esta orientación a partir de la guía de lectura que ustedes tenían, que la subimos también al Facebook, que tiene que ver con la unidad 1, que si ustedes vieron en el programa está dividida en dos partes, una que tiene que ver con la parte ética y deontológica del psicólogo y otra parte que tiene que ver con este pasaje del modelo médico unicausal al modelo biopsicosocial, que un poquito más tarde va a llegar la teoría psicosomática y por último, bueno, lo que tenemos como la PINE, la psicoinmunoneuroendocrinología, que ya se van a ir adaptando los términos. Y bueno, vamos a ir repasando las preguntas y tratando de responder algunos de los interrogantes que fueron apareciendo en los foros. La primera pregunta tenía que ver, y antes que me olvide, la bibliografía de estas preguntas que vamos a responder son el texto de la Cruz, que es la evolución de las concepciones de salud y enfermedad, así como el capítulo número 3 de Goldman, que algunos lo pueden tener como el capítulo 4, y el texto de Lía Rincón, el capítulo 15, las enfermedades psicosomáticas, que van a tener algo así. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Es que ustedes puedan ubicar las concepciones de salud y enfermedad en, en la historia. Y bueno, se les pregunta acerca de la edad antigua, la edad media y la edad moderna. ¿Qué podemos encontrar en la antigüedad? Si nos vamos a filosofía de primero, ¿qué encontramos? Que el conocimiento se va formando en la Grecia antigua. Y esto no es ajeno a nuestra materia. ¿Por qué? Porque Grecia, que era la cuna de la filosofía, que conocemos que de ahí se fue generando el conocimiento, y es más, una de las preguntas que está en el texto es cómo abrazar lo cognoscible, es decir, cómo alcanzar el conocimiento. Y esta era una de las preguntas que los filósofos hacían: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el hombre? Y a partir de esto las respuestas las fueron encontrando en los dioses. Y una de las características particulares es que comenzó a formarse la idea de alma. Sabemos que una de las teorías más fuertes de la Grecia antigua era que el alma era una llama que a modo de regalo se le daba a los seres humanos. Por lo tanto, ¿cómo se consideraba la enfermedad en ese momento? Como un disgusto hacia los dioses. Porque si esta llama se está apagando es porque los dioses se enojaron. Este, este discurso, digamos, divino se fue manteniendo, y en la Edad Media o en el Medioevo se fue modificando en algunas cuestiones, como por ejemplo el politeísmo se fue haciendo monoteísta, en vez de creer en muchos dioses, en uno solo. Sin embargo, el peso del discurso de la Iglesia se veía afectado en la salud también. ¿Por qué? Porque empezó a dividir, o se empezó a ver mejor la división entre cuerpo y alma, siendo la enfermedad un castigo de Dios a causa de los pecados, y el alma se veía, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, que se pensaban como posesiones malignas, y bueno, esto terminaba en casos de tortura, de muerte. Por lo tanto, el uso de las pociones, que bueno, eran la medicina en ese momento, eran considerados como hechicería, por lo tanto se prohibían. Por ejemplo, en el texto vamos a encontrar un ejemplo que hablaba de los leprosos, vistos como diferentes y apartados de la sociedad, y no se cruzaban con las personas que estaban sanas. Y esto no se debía por nada en particular, sino por una falta de higiene que producía la epidemia. Bueno, y por último tenemos la Edad Moderna, cuyo máximo exponente es Descartes, que lo que hace es dividir el mundo entre la res extensa, es decir, aquello concreto, palpable, material,
diferenciándolo de la res cogitans, que tiene que ver con lo racional, los pensamientos, lo intangible. Y lo que hace es instalar con el discurso del método una forma de estudiar el mundo, es decir, instala el método hipotético deductivo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el objeto real de la ciencia o el objeto ideal para estudiar? Aquel que pueda ser accesible a través de los sentidos, es decir, aquel que se pueda investigar a través de su método. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el objeto que podemos estudiar? El cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma no es palpable, no es material, por lo tanto queda por fuera y no se veía esta relación entre mente y cuerpo. Entonces surge la medicina moderna como una ciencia basada en este paradigma del modelo hegemónico de ciencia. Entonces, ¿qué lugar queda para las enfermedades mentales si no las podemos estudiar, si no las podemos ver, si no las podemos tocar? Y bueno, lo que no se conoce se encerraba, se empiezan a crear los manicomios, se encierra, digamos, a la locura por pensar que era peligrosa, que bueno, esto es tema para Foucault, digamos, para otra materia, pero bueno, vamos acercándonos, digamos, de manera histórica a lo que es la enfermedad. Luego, ¿cómo se va a empezar a ver la enfermedad? Como aquello que genera un malestar, es decir, que atenta contra el equilibrio del ser humano. Por lo tanto, esta ruptura del equilibrio lo podemos ver de manera somática o psíquica y lo que hace el sujeto o el individuo es esa necesidad de restaurar ese equilibrio. Por lo tanto, si ustedes van viendo a lo que quiere llegar el texto es que las diferentes concepciones o los sistemas de creencias atraviesan estos procesos de salud-enfermedad. Por lo tanto, es muy importante saber qué concepción tenemos de salud-enfermedad, si lo vemos como proceso, con la inclusión de los aspectos psicológicos dentro del estudio del campo del ser humano, aparece también la PINE como una manera de poder estudiar al paciente desde diferentes miradas, a los procesos de salud y enfermedad, leyendo a las personas como una entidad psicobiológica, es decir, con aspectos psíquicos y biológicos también, insertos en un contexto sociohistórico. Es decir, los tres aspectos pueden ser estudiados de la misma manera. Por lo tanto, lo que busca la PINE es poder estudiar el ser humano desde los diferentes paradigmas, pero incluyéndose, digamos, poder construir una mirada nueva, una significación nueva del síntoma. Por eso la profesora de la Cruz incorpora el término transdisciplina y no solo interdisciplinaria, porque lo que busca la interdisciplina es que cada uno desde su lugar aporte. Sin embargo, la transdisciplina lo que hace es construir una nueva significación entre todos. Eso por un lado. Después seguimos con la diapositiva. La línea histórica. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente nombrar los autores para no hacer muy largo el video. Pero bueno, los autores principales que nombra el texto de Goldman son Cannon, que como dice acá, descubre la respuesta del sistema nervioso simpático ante situaciones de amenaza, como correlato de la respuesta emocional. Selye, que en realidad no está después, ustedes después lo van a ubicar bien en la línea histórica según sus años, pero son los primeros dos que se postulan en el apartado porque, digamos, Selye retoma Cannon para poder postular la teoría del estrés, que es muy importante porque esto es lo que hace encontrar esta relación entre lo somático y lo psíquico, digamos, la relación que hay entre una respuesta corporal ante un conflicto emocional. Pero bueno, ustedes lo van a ir viendo en el texto. En el segundo apartado encontramos a Dunbar con los perfiles de personalidad que después van a ser superados, digamos, por esta teoría de Alexander cuando postulan la teoría de la psicosomática, que bueno, básicamente establecía estas relaciones entre los conflictos psicológicos y los estados patológicos, es decir, que tenían múltiples causas de enfermedad. Que esto lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Después, los otros autores, yo se los pongo acá, digamos, para que los puedan ubicar, pero
básicamente usaron el método científico para analizar esta relación entre las emociones, las enfermedades y las personas. Así que la idea es que ustedes puedan ir encontrando lo que más les llame la atención para poder ubicarlos en esta línea histórica y que se den idea de cuáles fueron las investigaciones que llevaron a pensar en esta relación. Después tenemos, la pregunta que seguía era diferenciar la teoría de la psicosomática de Alexander con el modelo biopsicosocial de Engel. Postular Alexander. Él dice que los cambios psicológicos acompañan a los conflictos emocionales no resueltos y que estos producen una alteración patológica, obviamente, en el sistema orgánico, es decir, que afectan al cuerpo. Por lo tanto, postula su medicina psicosomática y abandona el modelo que se estaba utilizando en ese momento, que era el de causística unitaria directa, es decir, que a una enfermedad le corresponde una sola causa. Y él dice, no, esto no es así. Y postula estos tres factores principales, que son los que estaban en la diapositiva anterior, que son que el individuo debe contar con un conjunto de factores psicológicos. A su vez, el individuo se debe exponer a una situación que desencadene el inicio de una enfermedad o que lo predisponga al inicio de una enfermedad. Y por último, el individuo debe tener una vulnerabilidad constitucional, es decir, un factor que lo predisponga biológicamente a una enfermedad. Por lo tanto, hablamos de tres tipos de factores: psicológico por un lado, social por el otro y biológico por el otro. Entonces dice, quienes reúnen estas tres características, estamos hablando de la enfermedad psicosomática, y las agrupa en 7 enfermedades, que son las 7 que están acá en la diapositiva. Para algunos que preguntaban, tirotoxicosis es problemas en la tiroides, hipertensión, obviamente con la hipertensión, neurodermatitis con la piel, colitis, artritis, asma con los pulmones. Por eso después Lía Rincón lo va a poner en sistemas también, para ordenar un poco esto. Y bueno, ¿y qué va a postular Engel, a diferencia de Alexander? Él también habla de esta relación entre los conflictos psicológicos y lo somático. Pero va a decir, no, no solamente estas 7 enfermedades cumplen con estos requisitos, sino que todas las enfermedades, para ser consideradas como tal, tienen componentes biológicos, psicológicos y sociales. Todas, cualquiera. Entonces, ¿qué va a decir? Cada individuo sí está compuesto en su interior por sistemas, es decir, moléculas, células, órganos, y a su vez está sometido a sistemas superiores como la cultura, la comunidad, la nación, el mundo incluso. Entonces cada estructura afecta a las demás y postula el modelo biopsicosocial, que es más integral. Y bueno, proponemos también que esto está bueno, de abordar al paciente, que bueno, nosotros lo tratamos como la transferencia, y le da importancia a la relación entre paciente y médico, o a paciente y terapeuta, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos esa diferencia principal que Alexander solamente considera como psicosomáticas a estas 7 enfermedades, mientras que Engel postula un modelo biopsicosocial considerando el sujeto biopsicosocial y por lo tanto todas las enfermedades pasan a ser psicosomáticas, es decir, con componentes biológicos, psicológicos y sociales. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4, que habla sobre el diagnóstico diferencial, que esto lo podemos encontrar bien claro en Lía Rincón, en el capítulo número 15, que lo que hace es diferenciar la patología psicosomática de la histeria de conversión y la hipocondría. ¿Y qué va a decir? Las tres se entienden como afecciones del cuerpo. Sin embargo, la principal diferencia está en que la patología psicosomática encontramos un daño anátomo-fisiológico. ¿Qué quiere decir? A diferencia de la histeria de conversión, que como ustedes ya saben, encontramos dolor en el paciente, sin embargo no hay lesión anatómica. Lo mismo pasa con la hipocondría. Aparece dolor, incluso miedo de enfermedad, y es más, te podría ubicar incluso hasta el campo de la psicosis, pero no es una enfermedad psicosomática porque no hay lesión anatómica.
Y por último tenemos la pregunta número 5, que hablaba de las diferencias entre las somatizaciones esporádicas agudas y las enfermedades psicosomáticas. Siempre que hablemos de agudo, estamos hablando de principio y final. Es decir, si bien a veces se relaciona con su carácter más fuerte, digamos, con algo que es fuerte, intenso, como las crisis, por ejemplo, una crisis maníaca, una crisis depresiva, sin embargo, estamos hablando que empieza y termina, por eso hablamos de su carácter reversible. En cambio, las enfermedades psicosomáticas se caracterizan por tener una evolución crónica. Es decir, pueden recibir tratamiento, tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico, pero hablamos de evolución. Puede progresar, puede disminuir, pero es crónica, digamos que es irreversible. En cuanto a lo biológico, las somatizaciones se pueden ver a partir del sistema nervioso, digamos simpático parasimpático, o a través de diarrea, taquicardia, bueno, diferentes síntomas. En cambio, en las enfermedades psicosomáticas ya tenemos un daño tisular. Es decir, que dependiendo de la enfermedad va a ser en un espacio diferente. Como hablamos antes, los pulmones, la piel, el corazón o la presión, digamos, del corazón. Em, o diferentes sistemas. Y bueno, las somatizaciones pueden estar desencadenadas por alguna situación de estrés, de duelo, de cambios de vida. Sin embargo, bueno, en las dos encontramos esta relación entre lo somático y lo emocional. Así que bueno, dejamos por hoy estas preguntas. Pueden escribir a través de los diferentes medios por alguna consulta. Y bueno, seguimos con las actividades académicas.